si tenemos fe que podemos ordenar a la higuera que no da frutos en nuestra vida, que se seque. ¿Que se seque qué? Que se sequen las áreas en nuestra vida que no están dando fruto, que no están sirviendo a lo que Dios tiene como propósito en nuestras vidas. Dice el ordenarle a nuestra vida las cosas que no quiere hacer. Es decir, como decía el apóstol Pablo, hay cosas que yo quiero hacer que no son las que estoy haciendo. Dice, hay cosas en las que yo creo que estoy dando fruto cuando es una mentira. Y lo más difícil de todo esto es que seguimos orando y no vemos que eso produzca ningún fruto. Entonces es momento para poder analizar y ver qué está pasando. Los errores traen como consecuencia que hay en nosotros fallas, pero también puede haber pecado. Es el pecado y la tentación parte de esa higuera estéril sin fruto que deben ser cortados y desarraigados de nuestras vidas. Porque cuando hay pecado tampoco hay oración, ni autoridad, ni fe. Solo reconociendo y apartándonos para Cristo, entonces podemos decirle a los montes de problemas y obstáculos que impiden la respuesta a la oración, que se quiten. Es orando como logramos adquirir la fe que mueve montañas. Es en oración que las dudas huyen y nuestra fe se fortalece. ¿Cuántos están de acuerdo? Segundo beneficio, la oración da paz. El apóstol Pablo, enseñando a los filipenses, les recomendaba que no se angustiaran cualquiera que fuera su situación por la que estuviesen atravesando, sino que presentaran sus preocupaciones delante de Dios en oración. Entonces, como consecuencia, vendría la paz. Dios guardaría sus corazones en Cristo y los nuestros hoy en día también. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Es decir, la oración para nosotros debe ser un deleite, debemos encontrar gozo, debemos encontrar en la oración paz. No debe ser la oración una carga para nosotros. Es decir, que si usted se levanta a las 5 de la mañana y las lagañas le pesan para orar, mejor quédese durmiendo y siga batallando en el alma y en los brazos de Morfeo. Hermano, es usted quien le ordena a su alma lo que usted va a hacer en el momento que abre sus ojos. ¿Cómo es eso? Siempre digo esto lo enseña el pastor, y dice que usted tiene ¿cuántos segundos? 45 segundos después que abre tus ojos para declarar lo que va a hacer ese día para usted. Pastor, pero ya va, ¿no se supone que ya Dios tiene control de todo? Sí, pero ya va. Dios, hay dos interesados en oír de sus labios qué puede pasar en ese día. Pero el más interesado en oír lo que sale de tus labios, ¿quién cree usted que es? ¿Dios o el diablo? Dios ya sabe, dice la palabra que aún no han salido las palabras de nuestra boca cuando Él ya las conoce. Por lo tanto, quien está más interesado de saberlas es el diablo. Porque si tú te levantas y dices, Señor, gracias porque hoy lo que voy a hacer me va a salir bien, pero vamos a que usted vaya al lugar donde va a hacer una diligencia X y resulta que no la pudo hacer y hubieron obstáculos y 1000 cosas. Entonces usted va a regresar amargado, frustrado. ¿Cómo va a llegar? Entonces allá es donde usted va a dar gracias. Señor, gracias, porque aunque no pude hacer esto, tú tienes el control. Señor, gracias, porque aunque no pude hacer esto otro, tú tienes el control. Vio que es diferente, entonces el diablo dice, perro, pero no se supone que él le dijo a Dios, gracias porque todo me iba a salir bien, pero esto le salió mal. Bueno, es allí justamente. ¿Me entiende? El diablo dijo, oye, pero si la cosa le salió mal. No, sí le salió bien, porque en medio de la dificultad pudo este hombre o pudo esta mujer decir, gracias te doy porque tienes el control. Sí. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará
vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 4, 6 al 7. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esta realidad? Cuando vamos a Cristo en oración, las dudas se disipan, vemos los problemas desde un punto de vista diferente, somos llenos de paz. Después de todo eso es lo más que necesitamos, la paz. No podemos decirle a las personas que no conocen del Señor que reciban paz cuando ven en nuestros ojos, en nuestras actitudes, angustia. Por ejemplo, usted va a un supermercado, entonces usted está allí, entonces allí en la cola usted escucha decir, pero está viendo cómo nos calamos esta cola. Y entonces usted, que es el hijo de la luz, sí, es verdad, hasta dónde hemos llegado, hasta 3 horas de cola. Mire cómo bendice usted, mira, usted no se supone que es el que Dios tiene allí para dar palabra de paz, de esperanza. Es diferente que usted esté allí en la cola. Sí, pero ¿sabe una cosa? Es verdad, tenemos cola, tenemos que dar gracias a Dios. En otras partes del mundo tienen que venir desde un helicóptero, echarle arroz, y las personas tienen que estar como animales recogiendo lo que puede recoger. No es diferente. Entonces démosle gracias a Dios que por lo menos podemos hacer una cola para poder conseguir algo. ¿Sí? Sonríe, hermano. Sonría, que eso es lo mejor que podemos hacer, sonreír. Tercer beneficio. La oración revela las cosas ocultas y escondidas. Qué maravilloso, qué bendición para nosotros los cristianos. El enemigo no nos puede engañar. Dios nos revela cuando estamos en situaciones de peligro. Nuestros enemigos ocultos, las estrategias, los planes, todo lo que el diablo tiene en contra de nosotros, las trampas, los fraudes, las mentiras, todo daño, todo engaño, Él lo revela. Tal como se le reveló al profeta Eliseo cuando los sirios querían destruir a Israel, Dios le revela lo que el rey de Siria planeaba en secreto contra el pueblo de Israel. Y así se lo hacía saber al rey de Israel. ¿No les parece esto muy grande y maravilloso? Está disponible hoy para nosotros también. Eso no fue solo para los profetas. Hoy más que nunca está vigente. Es que Dios nos revela las cosas que están ocultas. Y sabe una cosa, las primeras cosas que están ocultas no son los planes del diablo. Las primeras cosas que están ocultas son aquellas que hay en ti y en mí que no nos dejan avanzar. Tal cual como lo decía el salmista David. En oración decía, Señor, líbrame de las cosas que me son ocultas, es decir, de las que yo no conozco. Los católicos dicen las cosas que son de omisión. Nosotros también tenemos cositas por allí que ni usted conocemos. Estas cosas las tengo yo. Sí, esas las tengo yo en mi temperamento. Lo que pasa es que como muy poco nos enseñan estas cosas, entonces nosotros a veces andamos por allí como borregos, sin ofenderles, pero eso es una manera para ilustrar, es decir, un animal llevado porque otro lo está arriando, pero no porque tenga una libertad, una decisión propia. Lo que les acabo de decir, ¿dónde está eso? En el 2 de Reyes capítulo 6 verso 12. Dice que el rey de Siria y su ejército fueron confundidos y derrotados. Así, a través de la oración, nuestros enemigos se levantarán, pero serán derrotados. Pero es aquí una pregunta. Pero habrá que preguntarse quiénes serán nuestros enemigos. ¿Acaso estamos pensando que nuestros enemigos son los vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, compañeros de colegio, nuestros hermanos? No. Hay un enemigo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. ¿Cuál? Hay un enemigo. Hermano, el diablo sí está bravo con los evangélicos. Pero ¿usted sabe por qué? Porque todos le echan la culpa al pobre diablo. Vamos a decirle pobre. ¿Sabe por qué le digo pobre? Porque él está derrotado, está vencido. Por eso es que para mí es pobre. Y nosotros, todo el diablo. Y el diablo... 1 Timoteo 4:6.
16, perdón. El apóstol Pablo le hace una recomendación allí a Timoteo. Cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Hermano, porque nuestra alma es la que tiene que ser renovada. O sea, nuestra alma es la que tenemos que renovar. Primero porque ya nuestro espíritu fue renovado. ¿Sí o no? Ya tenemos al Señor en nuestro corazón. Ya gobierna Él. Pero oye, no entiendo a veces cómo es que si gobierna Dios y todavía hay cosas. Sí, todavía hay cosas. Porque esto no es como cuando a usted lo operan de cualquier cosa, a usted le queda una cicatriz. ¿Sí? Pero hay un detalle, la cicatriz le debe traer a usted buen recuerdo, le debe dar gozo. O sea que si me hicieron una raya y quedé como un cierre, eso me debe dar gozo cuando me vea el cierre. No, es decir, que le debe dar gozo decir que usted está sano. Aunque tenga la cicatriz, lo que indica es que allí hubo una lesión, pero usted fue sanado. Entonces sí debe haber gozo. Si no hubiese gozo, las mujeres cada vez que dan a luz, oye, porque imagínese usted, les debe dar gozo y contentamiento y gusto de paso. Otro, número 4, cuarto beneficio. La oración trae enseñanza. Hermano, si en la oración usted no aprende, difícilmente te puede decir que está orando. Porque mire, hermano, esto es, una cosa es que usted tenga un patrón, es decir, un patrón es decir, una estructura. El Señor dice en su palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Bueno, hermano, de ahí sacamos, ese es un versículo que para nosotros es como cuando usted agarra un vaso de agua, eso es todos los días, pero vamos a ver si eso es verdad. Dice, la oración nos abre los ojos al mundo espiritual y nos permite ver muchas cosas que sin oración o simple vista no lo logramos ver. Es decir, ¿cómo puedes saber los asuntos de tu Padre cuando no te acercas a Él como deberías? Es decir, como hijo, no eres un mendigo. ¿Cómo sabrás las promesas si nunca te apropias de ellas porque no las practicas? ¿Cómo Dios te iluminará en su palabra si nunca escudriñas? Es decir, ¿cómo conocer? Deberías entonces sumergirte en su palabra con plena confianza en tu conversación, en tu intimidad con Él. Solo así podremos lograr una completa vivencia de enseñanza en Él. Es decir, que tenemos que deleitarnos y promover los asuntos que nos conviene de Él. Como Jesús dijo, en los asuntos de mi Padre me conviene estar. No es fácil decirle eso al Señor. No, es que a mí me conviene más estar en los asuntos del Señor. Cuando sabemos nosotros que nos arrastran a nuestro alrededor corrientes y corrientes. Una corriente puede ser, hermano, facilito. Usted no consigue un artículo comestible y ya usted eso lo pone a correr. Usted empieza a llamar a sus amigos, usa 3 comodines, 4 a veces. Cuando nosotros preguntamos si Dios nos responde, sí y no. No, cuando vemos el resultado de esa oración, cuando vemos que nosotros practicamos sus promesas, si Él dice en su palabra que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio, entonces ¿por qué nosotros cuando oramos como si estuviéramos desamparados, como si nuestro papá no estuviese pendiente de sus hijos? Yo como padre puedo fallar, a lo mejor me falta el recurso económico para poderle proveer a mis hijos de ciertas cosas, pero mi papá, tu papá celestial, jamás le va a faltar ni la plata, ni el oro, ni nada, porque Él es el dueño de todo. ¿Sí? Lo que pasa es que dicen por allí, lo que pasa es que hay que pagar un precio. Bueno,
Yo respeto esa opinión. Yo digo que no tengo que pagar nada porque ya Él todo lo pagó. Yo lo único que tengo que es hacer una sola cosa: ser obediente. Tener mis oídos bien abiertos a lo que Él quiere. Yo no puedo estar por allí. Bueno, y tampoco puedo decir como dicen por allí también. Es que si Dios quiere. No, Dios siempre quiere. Los que a veces no queremos somos nosotros. ¿Sí? Quinto, a través de la oración obtenemos sabiduría. Daniel oraba 3 veces al día y Dios le otorgó un espíritu superior al de los sátrapas y gobernadores de Babilonia. También le concedió 10 veces más sabiduría, inteligencia, ciencia y conocimiento que a los magos y astrólogos que había en el reino de Babilonia. Daniel 1:10 y Daniel 6:3. Es decir, que a través de la oración tenemos de parte del Eterno las estrategias o el plan a seguir para el desarrollo de su obra. Es decir, para ejecutar su voluntad. Daniel 1:10 y Daniel 6:3. Para los que están anotando. Hermano, imagínense la sabiduría de los cristianos. Por allí dicen que a Dios orando y con el mazo dando. O sea, ¿cómo es esa oración? ¿Cómo es eso que yo le demando a Dios? Es decir, que yo estoy orando y ejecutando. Bueno, hermano, eso tiene eso podríamos discutirlo también. Eso es sí y no. Es decir, que si alguien está orando para que Dios le conceda un empleo, se puede interpretar que a Dios orando y con el mazo dando, es decir, a lo criollo, para los que me ven allí y a lo mejor no entienden nuestra cultura, es decir, que yo estoy orando, pero tengo que estar ejecutando a la vez, es decir, tengo que ser diligente. Pues eso se podría interpretar así, pero si lo llevamos al principio de Dios, eso no es así. Se supone que si yo estoy orando es porque estoy convencido de que es un hecho. ¿Sí? Ahora, si yo estoy orando, pero me paro a las 10 de la mañana a llevar un currículo, eso quiere decir que yo no estoy orando, hermano. Porque, oye, eso quiere decir que eso lo que hay es una flojera que Dios dice, le va a mandar a leer Proverbios. Ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Sí? Dios le va a recordar Proverbios de una vez. Y Dios le va a también recordar, mira que yo dejé establecido que el que no trabaje, que no coma. Es decir, pero pastor, pero si es que está orando para conseguir empleo. Ajá, pero que está orando para conseguir empleo, pero va a estar parándose a las 10 de la mañana a llevar un currículo, por favor. En cambio usted, ¿a qué hora llegan los ejecutivos a sus oficinas? Por la cola, la cosa, 7, 7:30. Pero entonces si usted lo consiguen, llega la mujer o el hombre, el ejecutivo, el que llegó, mire, y todas estas personas, le dice su asistente, no, ellos vienen para entregar un currículo. ¿Quién fue el primero? Aquel joven. ¿Desde qué hora está aquí? Ya va, déjeme preguntarle al de seguridad. Mira, ¿a qué hora llegó ese joven? Está aquí desde las 6 de la mañana. Pero, ¿y el último? Celular. Hablando. Y aquel allá calladito. Páseme a ese. Cuando revisan su currículo, a lo mejor su currículo no tiene grandes cosas. El del otro, bueno, hermano, eso le faltó fue flores para adornarlo. Pero el primero iba tan sencillo. Pero ¿sabe una cosa? Llevaba algo importante que no llevaba aquel. Llevaba gracia, que era lo que lo adornaba. La gracia de papá. ¿Para qué más pedirle? Llevaba la gracia de papá, quiere decir que su puesto era seguro. Así es como debe ser la actitud de los hombres y mujeres que hemos creído en un Dios maravilloso como el que tenemos, como el que adoramos. Ok. Sexto beneficio.
La oración trae madurez espiritual y es satisfacción al alma. Por allí dicen también que cuando usted se empieza a quejar es porque el alma le está pegando. O sea, el almanaque. Por allí dicen eso también. Bueno, yo le quiero decir, en el Señor, aunque el almanaque suba, y tenemos promesas que dicen que Él nos rejuvenece. Pero no, pastor, pero no podemos evitar el alma. Claro, no podemos evitar que el almanaque llegue, pero el alma sí va a ser renovada. Te dice, a ti levantaré mis manos en oración. Quedaré muy satisfecho como el que disfruta de un banquete delicioso. Eso debe ser la oración. Se lo dice David en el Salmo 63, verso 5. Una oración como la que hizo el profeta Habacuc. Hermano, mire, para haber hecho una oración como la que hizo el profeta Habacuc en el capítulo 3, verso 17 en adelante, hermano, hay que estar, como dicen por allí, bien convencido. Es decir, que usted llegue y no vea nada. Y las vacas se murieron. Y el cambur, el plátano, la yuca. No hay nada. Y voltea por un lado, como dicen por allí, voltea por otro, no ve a nadie. Pero el hombre dice, oye, yo me imagino a Habacuc levantar sus ojos al cielo, levantar las manos y decir, aunque no haya esto, no haya esto otro, no haya esto, pero yo me gozaré y esperaré en el Dios de mi salvación. Hermano, para hacer una oración de esas hay que estar pero convencido de eso. Como la que hizo Job. Hermano, para decir como dijo Job de oídas, y había oído, quiere decir que el hombre entendió. Aunque anteriormente había dicho, no, es que lo bueno y lo malo, el bien y el mal lo da Dios. No, después tuvo que reconocer que no era así. Y que las circunstancias que vienen a nuestras vidas, hermano, no se las podemos achacar a Dios. Eso es producto de principios que Él dejó establecido y que nosotros rompemos. Y que se quebrantan esos principios. ¿Cómo trae la oración madurez? Hermano, porque hasta orando, nosotros cuando nos podemos escuchar, podemos ver. Dice, pero no se supone que está escuchando, ¿cómo que está viendo? Oye, usted puede escuchar y después va, como decir, viendo una hoja, mentalmente allí la visualiza, cómo usted ha cambiado un patrón. ¿Usted no se acuerda cuando usted empezó a orar en el Señor? Sí, Señor, gracias, Señor. Amén, Señor. Todo. Repetía no sé cuántas mil veces, Señor, y no le había dicho nada. No, sino gloria al Señor, gloria, aleluya. ¿Qué le dijo? Ahora no, ya usted aprendió cómo se le acerca. Decirle palabras a Dios que salgan, como dice por allí un hermano, de tu propia inspiración. Sí, porque hay hermanos que usamos hasta muletillas de otros para orar. No, sea original. No sé cómo le digas al Señor, no sé si le dirás chibudo, el gordo. Papana, ¿qué pasó? No sé, yo no sé cómo es la palabra con que tú te identificas, esa confianza con tu papá, no sé cuál será. Pero yo sé que si tienes esa confianza y Él te la permite, es porque en verdad eres hijo de Él. ¿Cuál es la madurez que alcanzamos? ¿Cómo la alcanzamos? Puede ser posible estar en afinidad con el Señor Jesucristo y no ser el hombre o la mujer de oración. ¿Será posible tener el Espíritu Santo y no tener tiempo de oración? Son preguntas. ¿Podrá alguien tener el nuevo nacimiento y no ser nacido de oración? ¿No están acaso coordinadas la vida del Espíritu y la vida de la oración? ¿Puede alguien tener amor por sus hermanos si su corazón no está verdaderamente entrenado para orar por ellos? Por eso es que hay hermanos que vienen, pastor, pido la oración, pastor, pido la oración, pastor, pido la oración. Porque no han sido entrenados. Los creyentes están expuestos a menudo y son absorbidos por los impulsos de las fuertes corrientes humanas. La naturaleza humana desea navegar
hacia el cielo bajo el impulso de una brisa favorable, en un mar pleno y calmado. En cambio, la oración es una obra espiritual y la naturaleza humana no admite tal ardua obra espiritual. Es una obra humillante, abate el intelecto y el orgullo, crucifica la vanagloria y señala nuestra bancarrota espiritual, y todo esto es para la carne, duro de soportar. Es más fácil no orar. Entonces, ¿qué soportar semejante humillación? Y así es como llegamos a uno de los clamores males de estos tiempos: la ausencia de oración o simplemente poca oración.